que ya revisaban a otra gente, ya sabrán ustedes siempre venir con su bata para poder entrar a esta clase. ¿Ok? Voy a continuar, ya de aquí continúo con mi lista. Voy a continuar para terminar la parte que más o menos que nos habíamos quedado pendientes en teoría. Fíjense estas dos imágenes. ¿Ok? ¿Pueden reconocer cuál de ellas es digital? ¿Derecha, izquierda? Izquierda. Izquierda, ¿cierto? Una imagen digital. Se ve más o menos la diferencia, ¿no? Que también esta te diré que no está tan bien irradiada, por así decirlo. Se pudo haber mejorado la cantidad, la dosificación de radiación, pero de cierta manera sí se pueden ver ciertas diferencias en los detalles de la imagen que puedo observar. ¿Ok? Y esto es lo que pasa con los temas analógicos y digitales. Por ejemplo, en este tema analógico, ¿ok? Veámonos por acá. Si tú te fijas, esta parte del centro, la parte del cuello, fíjate que tú puedes un poco discriminar y identificar un poco, por ejemplo, las vértebras cervicales, ¿no? Puedes ver por ahí el atlas, el axis, porque saben cuál es el atlas y el axis, ¿cierto? Y las vértebras cervicales, ¿ok? Entonces, por ejemplo, las de acá, las puedo ver bien, ¿no? Pero si te fijas ya la parte de la tráquea, por ahí la puedo reconocer, pero la parte del tejido blando ya no tanto, ¿ok? Y si me voy a los extremos de la placa, por ejemplo, acá el cráneo, ¿puedes realmente diferenciar los huesos del cráneo? Se ha perdido definición, ¿cierto? Se ha perdido definición acerca de la parte del cráneo. E igual pasa con esta parte, digamos, ¿no? Se ve muy blanco, ¿cierto? Más o menos lo que hemos visto hace un rato. Si se ve muy blanco, ¿ustedes qué creen? ¿Que le faltó o le sobró radiación? Esa pregunta lo va a hacer siempre. Si le faltó o le sobró radiación. ¿Te acuerdas? Habíamos dicho que, por ejemplo, la parte que se veía negra es porque recibió bastante radiación y la parte que se veía blanca es porque de cierta manera no ha recibido tanto. Entonces, si esto lo veo muy blanco, ¿le faltó o le sobró? Le faltó radiación. ¿Ok? Entonces, tengamos en cuenta eso. Una imagen que yo veo muy blanca está subexpuesta, o sea, le faltó radiación. ¿Ok? Y una imagen que yo veo muy negra, digamos, una manera de recordarlo como que se quemó, ¿no? O sea, recibió mucha radiación. ¿Ok? Entonces, a esta placa uno podría decir, quizás le faltó radiación. Pero ¿qué pasa? Si te fijas, esta parte del medio está bastante bien definida. O sea, esta sí, pero esta del costado no. Y eso es porque tienen diferentes densidades, ¿no? Acá todos los huesos del cráneo, ¿no? Y acá quizás solamente tejido blando y un poco de huesos del cuello, ¿no? Y acá toda la musculatura, las dos escápulas, la parte de las costillas, las vértebras torácicas. Entonces, de nuevo acá, alta densidad. Entonces, yo a todo le puse una misma radiación, pero esa radiación fue suficiente para esta parte que tiene menos densidad, pero no lo suficiente para las otras partes. Por eso que los sistemas analógicos son mucho más sensibles a la dosis de radiación que le pones. Tú cuando pones una radiación, una cantidad de radiación, cuando tú en tu maquinita manejas los KDP, los MAS, que lo vamos a ver más adelante, tú lo que estás más o menos manejando es la energía de esos rayos X. ¿Ok? Unos rayos X con mucha energía van a tener gran capacidad de penetración. Y unos rayos X con menos energía quizás van a tener menos capacidad. Tú necesitas encontrar el término medio. Unos rayos X que me permitan tener una imagen diagnosticable. Porque si yo le pongo mucha energía, quemo mi placa porque va a ser mucha radiación. Y si yo le pongo poca energía, me queda así blanco porque va a ser poca radiación. ¿Ok? Más o menos por ahí va el tema de la dosificación. ¿Ok? Término bastante simple de entender. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas digitales? Los sistemas digitales, como son computarizados, la misma computadora tiene sistemas de compensación de la imagen. O sea, que ya lo hace de manera pues, automática, ¿no? Entonces tú al momento que ya lo metes al digitalizador de imagen, lee la imagen y la balancea. Como cuando haces un balance de blancos en una cámara, ¿no? La balancea de tal manera que todo pareciera ser bastante uniforme. Fíjate, el cráneo se ve
las estructuras, mira, los dientecitos, ¿no? Los senos frontales, por ahí veo las huellas timpánicas, ¿no? El cuello, el atlas, el axis, las vértebras cervicales, por acá puedo ver los húmeros, las escápulas, las vértebras torácicas, las costillas, la tráquea. Puedo diferenciar más estructuras, ¿no? Para esto, quizás esta me serviría para cuello, pero para cabeza, tórax, necesitaría tomar con una diferente radiación. Entonces, esto es lo que me brinda de ¿cómo se llama? Beneficio las imágenes digitales. Tienen un preprocesamiento en el cual la misma máquina, la máquina también te puede dar el archivo en crudo, ¿ah? O sea que es con la radiación que tú le pusiste, te lo doy. Pero normalmente te da una imagen preprocesada. O sea, con ya cierta compensación, ¿no? Para que lo veas más estable, por lo menos la imagen, más homogénea. Ahora, tú también, en tus máquinas, quienes hayan manejado una máquina de rayos X, habrán visto que también pueden tener... ¿Por qué se sale? Si le estoy dando escape. Sí, la entrada ya sí. Ahí sí. Ahí sí. Solo la séptima presentación. Bueno, ignoraré eso, seguiré. Ya, entonces tú tienes la posibilidad de subirle o bajarle el brillo a algo. Así como puedes con tu imagen, así como puedes con una foto, así como puedes con JPG, tú puedes subirle, bajarle la imagen, subirle la nitidez, subirle el contraste, a ponerle todos los filtros posibles, ¿ok? Pero tienes que tener cuidado con eso porque cuando tú manipulas demasiado tu imagen, pues puedes empezar a causar ya alteraciones de lo visible, ¿ok? Hacer que, por ejemplo, se vea menos tejido blando o hacer que algunos huesos sean demasiado blancos. Y eso también puede ser a veces indicativo. Por ejemplo, hay perros que pueden tener, por ejemplo, una osteopetrosis, que no es algo bastante común, pero que básicamente es digámosle como una sobremineralización de los tejidos óseos. Entonces, ¿cómo lo verías eso? Como huesos muy blancos. ¿Qué pasa si yo, por estar jugando con mi contraste, con mi brillo, dejo mi imagen muy blanca? Te puede engañar. ¿Ok? Entonces esos detalles importan, hay que siempre tener un balance, ¿ok? No podemos estar jugando tanto con la imagen. Entonces, eso, si bien pareciera una ventaja, puede ser una desventaja si es que no sabemos manejar el tema de la imagen, ¿ok? Por acá te dejo también algunas ventajas, ¿no? Por ejemplo, el tiempo de toma y procesamiento en el caso de las digitales es mucho menor. Va a haber una reducción de la dosis también. ¿Por qué? Porque incluso esto puedo utilizar menos dosis y como la máquina me va a compensar, eso me ayuda a poder utilizar dosis menores, ¿no? Ahorro en película de suministro porque ya es un solo chasis que puedo utilizar y reutilizar. Igual el chasis tiene un tiempo de vida. Ojo, cuando ya se comienza a ver todo con puntitos, o sea, la imagen comienza a verse más deteriorada, entonces ya es hora de cambiarlo. Más visualizaciones, más de tonos de gris, incluso acá lo puedes ver, ¿no? Ves más detalle. El postprocesamiento también es una ventaja de esto. Tú tienes esta imagen y ya no la puedes cambiar, ¿no? Acá tú puedes subirle, bajarle un poco el brillo, contraste, todo, como les digo, con mucho manejo y cuidado.
¿no? Entrar en red y envío de imágenes, esa parte es vital. Esa parte es vital ahora que estamos en una era de telediagnóstico, de teleradiología. Pues yo trabajo, por ejemplo, en teleradiología y básicamente recibo solamente imágenes, por ejemplo, ¿no? Porque ya llevé 10 años trabajando irradiándome. Entonces, llega un punto en el cual tu cuerpo dice, hay que tener cuidado, porque estamos trabajando con radiación ionizante, radiación que puede tener efectos acumulativos en cuanto más tiempo estás expuesto a esta radiación. Y si bien nosotros tenemos sistemas de protección radiológica, igual hay una exposición. Entonces, para esto es importante reconocer los efectos nocivos que pueda tener la radiación. No significa que yo me meto a una placa y ya voy a salir mutante. No, significa que tú puedes tener... Eso es un efecto acumulativo, ¿no? Entonces tú te puedes un día ir a hacer tu placa de tórax y no hay problema, ¿no? Es una sola radiación. Pero ¿qué pasa si ya trabajas como radiólogo y estás todos los días haciendo 10 pacientes, tomándoles placas, 2, 3 vistas? Imagínate cuánto eso es a la semana, cuánto es al mes, cuánto es al año. Entonces ya viene siendo dosis constantes de radiación, ¿no? Y acá tenemos posibles consecuencias, ¿no? La radiación puede modificar átomos a través de la ionización, habíamos hablado de esto, ¿no? La radiación es ionizante. Cambian las características físicas y funcionales de la molécula, ¿no? ¿Qué pasa si es que afecta a una enzima? Y una enzima que tiene una función importante puede dejarla inútil, ¿ok? Y mutaciones y riesgo de cáncer o cataratas, ¿ok? Entonces, tiene sus riesgos, por eso que siempre cuando entramos a la zona de rayos X, uno utilizar aparatos de protección radiológica y, por ejemplo, ahí no entran personas embarazadas, también evitamos personas con marcapasos y personas que quizás hayan pasado por procesos de cáncer, ¿ok? Los tejidos más sensibles son las células de alta actividad mitótica, como las neoplásicas, las células que conservan por más tiempo la actividad mitótica, como los espermatocitos. Entonces por eso también hay riesgo de esterilidad con una exposición continua. Y los tejidos menos diferenciados, como los tejidos embrionarios, por eso ven como no embarazadas en la sala de rayos X, ¿okay? Entonces siempre pregunten, que se le haga rutina, preguntarle a las personas que si es que van a entrar, ¿no? Por ejemplo, yo he trabajado 10 años en la clínica de San Marcos y en ese lugar hacíamos placas con el dueño, ¿no? Tiene su ventaja porque el perro estaba mucho más confiado y tranquilo con su dueño, ¿no? Pero obviamente representaba un problema, un problema porque la persona que entraba a la sala de rayos X también entraba con mucho miedo, ansiedad de estar en una sala de rayos X, ¿no? Ahora comúnmente trabajan, por ejemplo, en otras clínicas simplemente con un ayudante o un operario, ¿no? Para poder hacer la máquina, para poder hacer la toma de rayos X, porque sí vas a necesitar al menos una persona más. Yo he trabajado solo, pero no les recomiendo, es muchas cosas, tener el posicionamiento y hacer la placa, y en un momento tienes que ir a revelar y quién deja a su paciente, así que es un trabajo de 2 personas mínimo, ¿sí? Lo que sí, quien entre, quien esté en esa sala de rayos X necesita tener sus atuendos plomados, ¿ok? Es una forma de protección radiológica, ¿ok? Tener tu protección, tu protector, tu chaleco plomado, el de aquí, ¿no? Y tu protector tiroideo, ¿ok? Esos son los mínimos, porque el chaleco no te va a proteger, no te protege hasta acá, entonces necesitas cuidar tu tiroides, ¿ok? Entonces los mínimos es tu chaleco plomado y tu protector tiroideo, ¿ok? Ya, punto extra si tienes tus guantes. Yo no soy tan fan de los guantes porque son plomados, son pesados y tú estás tratando con tus manos
agarrar, no sé, un chihuahua. A mí me han llegado hasta hamsters, hasta ratas me han llegado al rayos X. ¿Tú cómo crees que le voy a agarrar los deditos encima con mis manotas y unos guantes de plomo encima? O sea, se hace muy difícil, ¿no? Entonces, y lamentablemente no todos los pacientes están para sedarlos. A veces puedes sedar a tus pacientes, perfecto, si sedas a tus pacientes para hacer una toma radiográfica, ¿no? Pero no todos los pacientes, uno, pueden pasar por un proceso de sedación, ya sea por alguna enfermedad, alguna situación, que estén inestables, qué sé yo, o ya sea porque el animal realmente permite, digamos, se puede permitir una toma y el animal es bastante tranquilo, porque los hay muchos perros. La verdad que donde yo he trabajado he podido hacer placas en un 70% de los perros sin necesidad de sedarlos, ¿no? Hasta más, pero o sea, ya te voy a decir un 70% con perros que colaboran, ¿ya? Porque por ahí hay un 15% de perros que no colaboraban, pero que igual se hacía. Entonces ya, pero eso es manejo que ustedes van a tener que enfrentarlo. Si se dedican a menores, van a tener que enfrentarlo, sabrán cómo hacer que el perro que es bien renegón, saber cómo lo reviso, cómo lo veo, cómo lo tomo la temperatura. Eso es parte de ser veterinario, ¿ok? Pero entonces es importante reconocer qué es lo que puedo... Disculpen un momento. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal otra cosa? Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí. ¿Emocionados por su clase? Sí. Felices. Chicos, cualquier cosita, por favor, que necesites me avisan. ¿Ya? Todos tienen mi correo. ¿Ya? ¿Sí saben quién soy? Bueno, gracias. Voy a decir, sí sé quién eres, pero no sé cómo te llamas. A ver, chicos, de mi alma, la fotito de rigor porque tengo que hacer la marcación con Sergio. Así que... A ver, me uno. Una, dos, chicos, sonrían. Tres. Ya. Gracias, chicos, disfruten. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Ya está. Tengo una pregunta sobre, ¿es legal cuando van a las veterinarias a sacar placas radiográficas en una sala que no está preparada? Porque es muy común, yo he visto que es muy común. Wow. Muy común. Es que es bastante común. Realmente no. Es que lo que pasa ahí es que hay un aparato de control que no me acuerdo ahorita cómo se llama, es el Instituto de Física, no recuerdo ahorita el nombre, pero es un instituto específico que en teoría debería estar yendo hacia... ya conseguiste todo eso. Lo voy a pasar a la próxima. Ya está. Ellos deberían fiscalizar eso. Deberían fiscalizarlo. ¿Por qué? Porque hay normativas. O sea, no solamente es el cuidado de la persona, sino también del lugar. ¿Ok? Por ejemplo, el lugar debería tener una protección plomada de varitina comúnmente. ¿Ok? Que es todo el espacio, por lo menos, que va a tener la zona con el generador de los rayos X. ¿Ok? Entonces sí debería ser, tanto como ilegal, ¿no? Pero sí puede ser, digamos, te pueden multar, te pueden cerrar el establecimiento si es que van a fiscalizarte, ¿no? Porque incluso hasta los operarios tienen que sacar una licencia. O sea, si vamos a hablar de términos legales, los operarios que manejen esto tienen que pasar una licencia en el instituto, justamente ahorita se me ha ido el nombre específico, pero está por allá en Canadá. En aviación, ¿no? En Canadá con del aire. Ajá. Ahí tú tienes que sacar tu licencia para poder ser operario de este tipo de máquinas. Entonces ahí vas a tener estos cursos acá, ahí te lo van a enseñar. Entonces sí. Además, por ejemplo, de esto, también tienes que cargar con un dosímetro, que no tengo mi dosímetro, no lo he traído, pero el dosímetro es un pequeño aparatito que yo me lo voy a poner acá. No va a hacer nada, la verdad.
solamente me va a acompañar todo el tiempo que yo esté haciendo placa. Entonces yo me lo pongo, por ejemplo, acá, me pongo mi chaleco de plomo y trabajo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Ese dosímetro, al final del mes, lo voy a llevar justamente al Instituto de Control, lo van a leer y van a ver cuánta radiación recibió ese dosímetro, que va a ser equivalente a la radiación que recibió mi cuerpo, ¿no ves que estaba conmigo? Entonces, en base a eso, me van a dar a mí una medida. La medida lo hacen comúnmente en milisieverts. Entonces, me dicen, por ejemplo, a mí normalmente me sale 0.1, 0.2, así, milisieverts, ¿no? Lo que te dice la normativa es que tú dentro de un mes puedes tener hasta máximo de 5 milisieverts, ¿ok? Pero ojo con esto, o sea, 5 milisieverts es un montón. O sea, tendrías que estar irradiándote ya sin chaleco, sin nada, para que constantemente todo el día, para que te des 5 milisieverts, ¿no? Pero si es que estás expuesto a 5 milisieverts, tú sí o sí necesitas descanso, no puedes seguir haciendo radiación, ¿no? Pero ojo también esto, en el año no puedes sumar más de 20. Ojo con eso. Entonces no es como que, ya, tengo 4, entonces tengo 4 enero, febrero, marzo, abril, no. ¿Entiendes? Es el 20 es el anual, pero mensual máximo 5. Entonces, por ejemplo, si estás, lo normal es estar pues de 0.1, 0.2, 0.5, por ahí escucho uno de 1, pero la verdad es que es raro. Lo normal es estar en decimales, que imagínate, pues al año se vuelve un 1, un 2, ¿no? Entonces, dentro de los límites permitidos. Entonces, eso te lo dice solamente tu dosímetro, ¿ok? Entonces, es una forma también de poder estar teniendo una idea de cuánto te estás dosificando tú como persona. Porque al final, gente, quien va a sufrir, ¿dónde está? Quien va a sufrir todos los estragos, eres tú, y los estragos no son bonitos. Y esta es la parte que menos me gusta, porque yo he estado irradiado por años. Acortamiento de la expectativa de vida, gente, así que aprovechen mientras exista. Neoplasia es real, catarata también, y por eso que incluso también hay lentes plomados. Hay lentes plomados que tú puedes utilizar al momento de hacer radiografías, ¿ok? Leucemia, radiodermitis, que esto a veces lo pasas por alto, ¿no? Pero yo he tenido compañeros que literal están, digamos, ¿por qué? Porque a veces pasa esto, ¿no? A veces pasa esto, ¿no? Tengo un cajarito, tengo un Wheeler, ¿no? Y le tengo que tomar su placa. Y pues, no sé, por ahora no tengo un anestesista, porque esto solamente lo puedo sedar con anestesia inhalatoria. Entonces, ¿qué hago? Bueno, fuiste loro, te voy a agarrar. Pum, te eché, le chapaste las alas, le agarré ese piquito, le tomé la placa, ya, por lo menos veo, ya, sí, mira, acá hay, bueno, estoy inventándome, ¿no? Porque acá no suena, pero ya acá hay un foco neumónico, sí, ya, ya, bacán. ¿Pero qué pasó? Toda la manazo del operario, ¿no? Entonces, esto es una exposición de tu mano, de tu piel, ¿no? Y también puede haber radiodermitis, o sea, que eso te causa una dermatitis. No es que le pase a todo el mundo, pero es una posibilidad, ¿ok? Entonces, siempre, principios importantes. Principios importantes, uno, y el más principal que usamos es utilizar la menor dosis para la mejor imagen. ¿Qué significa? Que, digámosle, si mi imagen, voy a decirlo así, ¿no? Si con 60 kbp tengo una buena imagen, ¿para qué le voy a meter 70 u 80? ¿No? Si le digo, pero si le metes 80, luego allá en la computadora le bajas, pues lo acomodas. No, pero estás utilizando radiación de más en vano. Entonces, siempre con la menor radiación que se pueda, tratar de tener la mejor imagen. Eso es un principio, ¿no? Que antes era más vital cuando era más analógico, pero bueno, ahora no por eso nos olvidemos de calibrar nuestra máquina, ¿ok? Evitar el haz primario, eso es importantísimo. El haz primario es la zona de la luz, ¿no? Cuando tú prendes tu luz, esa zona que está iluminada, ese es el haz primario. Entonces, ahí no entran tus manos, ¿ok? Ahí no entran tus manos. Incluso mira lo que le están haciendo a este perrito. Mira, está despierto. Le han puesto un saquito de arena y un saquito de arena para que se quede echado. Hay perros que te lo permiten.
Hay perros que no te lo permiten por nada, no te van a quedar eso, te van a quedar esto. Pero entonces, ¿qué? Tú puedes estar con tu indumentaria, con tus guantes y igual alejados de la zona de la colimación, ¿ok? Entonces, a veces toca. Algunos hablan de agacharse, que tiene que ver porque el rayo viene así, y si rebota se va para arriba, entonces si tú estás así, lo... La teoría lo dice, así que yo solamente se los transmito. No lo puedo comprobar, ¿no? Y bueno, eso es un poco el tema de protección radiológica, ¿vale? ¿Alguna pregunta por allí? Porque vamos a pasar ya a la parte práctica, que ya se nos fue la hora. Para el caso de para hacer una cirugía de trauma, que a veces muchos traumatólogos piden que el animal esté sedado para hacer una buena placa. Sí, Es muy necesario. de hecho sí. O sea, mira, pasa esto. Hay veces en que tú necesitas, especialmente cuando hablas de traumatología, posicionamientos muy precisos para poder hacer mediciones precisas que te permitan predecir el tamaño del clavo, el tamaño de la placa, el tamaño del tornillo que vas a utilizar, el ángulo en que vas a cortar algo. Entonces, todo eso lo necesitas con precisión. Entonces, un perro que no está sedado puede ser que, por ejemplo, yo voy a tomar placas de rodilla, por ejemplo, con perros despiertos y tomar una placa buena. Pero placas de cadera, por ejemplo, para ver displasia, muchísimo más complicado. Entonces, si tú necesitas una placa de precisión, sí te recomiendo sedar a tu animalito. Si tú necesitas una placa para poder hacer una medición específica de algo, sí necesitas sedar a tu animalito. No considero que todas las fracturas necesites sedarlo, pero por ejemplo, si es una fractura donde muchos fragmentos están que se superponen, o por ejemplo es una fractura de cadera, donde tú para poder tomar una placa de cadera tienes que poner al perro echado de cúbito dorsal con las patas estiradas. Entonces imagínate un perro con la cadera rota tratando tú de estirarle las patas. El perro te va a zapatear. Entonces no es viable. Entonces vas a tener que sedar. Entonces el tema de la sedación de los pacientes, allí es un recurso que ustedes tienen y que deben tener criterio al utilizarlo, ¿ok? Porque hay que poner el bienestar del animal al principio, pero también no solamente la facilidad del manejo, sino el bienestar del animal en un principio, ¿no? Si tú tienes un animal en trauma agudo y necesito una placa perfecta y por eso tengo que sedarlo, pero tu paciente todavía no está estable hemodinámicamente, entonces es un riesgo que te estás tomando. Entonces primero lo estabilizo. Entonces, prioridades. Primero estabilizo a mi paciente y una vez estable, recién puedo pensar en la placa bajo sedación que estaba planeando, ¿no? Muchas veces también me ha pasado que a veces comienzan con algunas tomas y luego el día de la cirugía hacen una toma previa a la cirugía, ¿no? Entonces también es opción porque como ya lo están sedando para la cirugía, entonces ya no es una doble sedación y tal, ¿no? Ahí se va manejando. Pero sí, hay muchas veces en que necesitas sedar. Por ejemplo, placas dentales, tienes que sedar al animal, no tienes de otro, ¿no? Ya, a ver. Perdónenme, ¿hasta qué hora es esta clase? 12. Hasta las 12. 12. Se han comido la mitad de mi clase. Ya. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Ya, Eso es para que ustedes entiendan un poco lo que es la máquina, ¿ok? Porque siempre se van a estar frente a una máquina y decirle, ya, toma la placa al perro, ok. Y solamente vas a saber qué botón dispara, pero no vas a saber qué significan estos numeritos, ¿ok? Entonces hay que más o menos entender un poquito qué significan estos numeritos, ¿ok? La mayoría de máquinas ahora tienen solamente dos.
Antes habían tres. Antes estaba el KBP, el MA y el tiempo. ¿Ok? En cambio, ahora la medida solamente tiene dos. Un KBP, que es esos números más altos, y un MAS, ¿ok? Que es miliamperes segundo. Miliamperes segundo, KBP, kilovoltio pico. ¿Ok? Entonces vamos a tratar de descubrir qué significa KBP, miliamper, tiempo. La verdad es que no voy a entrar tanto en detalle porque la verdad es que este tema es extenso y les recomendaría que si quieren entenderlo a cabalidad también lo lean y lo investiguen porque es interesante, es bastante interesante. Pero tiene muchas aristas que no me da para cubrir todas en esta clase, pero vamos a ir hacia la parte práctica, ¿ok? En principio, como les decía, tienen dos botones, ¿no? El KLP y el otro que es una combinación del MAS y tiempo. MAS, miliamperios y tiempo, ¿ok? MAS, o sea, están juntos esos dos, ¿vale? Ahora, ¿qué significa cada uno? Voy a regresar a para eso ustedes me van a ayudar. Acá había un filamento, ¿te acuerdas cómo se llamaba? El filamento donde se producían los electrones. El cátodo, exacto. Tenías el cátodo, ahí se producían los electrones. Luego con voltaje se aceleraban y se colisionaban en el ánodo. Excelente. Ok, entonces, tienes ahí dos cosas interesantes. Uno, tienes electrones, ¿cierto? Una cantidad de electrones, ¿cierto? Pueden ser pocos electrones, pueden ser muchos electrones, pueden ser un montón de electrones. Tienes una cantidad de electrones, ¿ok? El que te decide esa cantidad de electrones es el amperaje, ¿ok? El amperaje te marca un poco la cantidad de electrones. ¿Te acuerdas que había algo que calentaba justamente el filamento para que se cree esa nube electrónica? Ese es el amperaje, ¿ok? Entonces, esto te delimita la cantidad de electrones. Entonces, obviamente, si yo tengo más electrones, entonces también podría crear más radiación, ¿cierto? Porque habría más electrones que colisionan, que generan todo el efecto de la radiación de frenado, radiación, todo eso, que ya vimos hace un ratito. Entonces, más amperaje podría crearme mayor cantidad de electrones, que significaría mayor cantidad de radiación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un amperaje de 1, ya creo cierta cantidad de radiación. Si lo doblo, crearía el doble. Si lo triplico, sería el triple, ¿ok? Más o menos por ahí. Ahora, vamos al KBP. El KBP te habla del voltaje, ¿ok? Habla de kilovoltio pico. ¿Te acuerdas qué hacía el voltaje en este diagrama? ¿Alguien se acuerda? Aumentaba la aceleración. Acelera los electrones. Excelente, acelera los electrones. Entonces, ¿qué significa? Que según el voltaje, si el voltaje es más alto, los electrones estarían más acelerados, ¿cierto? Exacto, entonces si están más acelerados significaría que tendrían más energía cinética. Entonces los rayos X que salgan de esa energía cinética alta serían rayos X de alta energía, ¿ok? Entonces, ¿ves? Te das cuenta, todo tiene sentido, no nos pasamos esta primera clase por las puras. Los electrones, el KBP al final te va a marcar entonces la energía que tienen estos rayos X, ¿ok? Porque yo puedo tener muchos rayos X, pero todos de baja energía, o como puedo tener pocos rayos X, pero de bastante energía. ¿Y en qué influye esa energía? Influye en la capacidad de penetrar los tejidos, ¿ok? Entonces, si yo tengo un Rottweiler, necesito que esos rayos X tengan una buena capacidad de penetración para que puedan cruzar toda esa masa que es el Rottweiler. En cambio, si me viene un periquito australiano, pues va a ser completamente diferente, ¿no? Porque apenas pesa ese periquito australiano. Entonces, allí yo puedo utilizar una capacidad de penetración menor, porque si yo le pongo lo mismo que el Rottweiler, va a terminar quemadísima esa placa, negra va a terminar, no vamos a ver ni el pico del periquito. Entonces tenemos que controlarlo de esa manera, ¿vale? Entonces para eso nos sirve KBP y MAS.
Tu mejor amigo sinceramente va a ser el KBP. Te voy a ser sincero para que no te compliques. Tu mejor amigo va a ser el KBP. Pero el MAS también tiene sus cositas, así que vamos a ver cómo los utilizamos, ¿vale? Acá tengo un poco como para que hables, por ejemplo, esto es alto KBP a alta energía de fotones. O sea que estábamos hablando, ¿no? Electrones más acelerados, obviamente, entonces fotones de rayos X con más energía, bajo KBP, menor. ¿Ok? Y mira, esto es interesante, y esto lo vamos a ver ahorita. Ahí viene un poco lo complicado, pero bueno, vamos a ver. Mira, alto KBP significa alta energía de fotones, ya lo habíamos visto, y significa a la vez bajo contraste. Escala larga. Ya ahí ya me compliqué. Ni yo lo entendí. Entonces, vean estas dos imágenes. ¿Cuál de estas dos tiene mayor cantidad de colores en la escala X? La primera. La primera. ¿Derecha, izquierda? Derecha. Derecha, izquierda. Derecha, ¿cierto? Mayor cantidad de... Los dos son la misma imagen. ¿Ok? Pero esta tiene mayor cantidad de colores en la escala de gris, ¿cierto? Yo puedo ver un gris oscuro, un gris claro, un gris tirando para blanco, un gris tirando para negro. Veo un montón de colores aquí. En cambio aquí estoy viendo solamente una imagen mucho más simplificada, donde quizás solamente veo blanco, negro y tal. La pregunta sería entonces, ¿cuál de esto tiene mayor contraste? Izquierdo, ¿cierto? Claro, es que el nombre lo dice, contraste. O sea, significa que los colores contrastan. O sea, que los colores son diferentes. Esta mesa y esta cosa tienen alto contraste porque hay alta diferencia, ¿no? En cambio, no sé, dos estructuras que se parecen mucho en color, el contraste no es tan diferente, ¿no? Entonces, un alto contraste en estos casos significa una menor cantidad de colores en la escala de gris. Por ejemplo, mira, esto es un alto contraste. Solamente tiene colores bastante diferenciados, ¿no? Y eso es un bajo contraste. ¿Ok? Y esto es una escala larga y esto es una escala corta. ¿Ok? Esto es más o menos como para que lo tengan claro este tema. Yo considero que no es tan necesario si es que para entender la parte radiológica, pero sí como para poder, si quieren entrar un poquito más en el tema de cómo generar una imagen, cómo utilizar el KBP, cuándo subir el MAS, el KBP, pues esta información les va a servir bastante, ¿ok? Por ejemplo, aquí me sirve. Porque mira las estructuras que yo tengo acá. Por ejemplo, mire, yo tengo esta medusa, ¿no? Un segundo, ¿esto es miembro anterior o miembro posterior? Anterior, ¿cierto? Anterior. Miembro anterior, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué tejidos tengo en el miembro anterior? Tejido blando. ¿Te fijas que si hay diferenciación entre los vasos sanguíneos, nervios, vasos linfáticos, tendones, fascias? No, ¿cierto? Solamente veo esto. ¿Cierto? Ok. Y luego veo hueso, tejido óseo. Excelente. Entonces, ¿sí o no que acá hay un contraste mayor o menor? O sea, la escala sería menor, ¿cierto? Porque no hay tantos diferencias, no hay tantos matices de grises. Porque solamente tienes básicamente el tejido blando y el hueso, que sí tiene ciertas variaciones, pero no tantas, ¿no? Ahora mira los de acá. Mira cuántas escalas de grises hay acá. Mira cuántos hay negros, grises mucho más oscuros, negros mucho más oscuros, grises un poco más claros, grises incluso mucho más claros, y acá tirando para blanco.
¿no? Incluso si por ahí fuera una moneda, si hubiera comido una moneda tendrías blanco. Acá hay una mayor escala de gris. ¿Ok? Acá hay una mayor escala de gris y acá hay una menor escala de gris. Entonces, este es un alto contraste y esto es un bajo contraste. ¿Ok? Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Justamente con tu KEP, lo que veíamos acá, ¿no? Entonces, tú sabes que cuando tienes zonas de bajo contraste, puedes utilizar KEPs un poquito más altos. O sea, cuando yo tomo placas de abdomen, placas de tórax, puedo utilizar mis KBPs un poquito más altos. ¿Ok? Y cuando tomo placas de cabeza, de huesos, ¿no? Que son más que todo tejido blando y hueso, puedo hacer lo contrario. En vez de subirle tanto mi KBP, quizás puedo subirle un poco más mi MAS. ¿Ok? O sea, como que uno con el otro. ¿Ok? Entonces, KBP me sirve principalmente para, no voy a decir que me sirve principalmente porque el KBP lo usas para casi todo, pero me refiero a que puedes utilizar KBP más altos cuando ves abdomen, cuando ves tórax, y cuando ves huesos puedes compensar mejor el MAS. ¿Ok? Ahí es como que una reglita como para que les sirva. Por acá también lo van a ver, mira. Y esto, para no irme en floro, con esto llegamos a lo que va a ser la práctica del día. ¿Ok? Mira qué interesante. ¿Ves esas dos imágenes? Mira, es la misma imagen. ¿Qué le han hecho? Mejorar el contraste. Ya, imaginemos que son dos radiografías diferentes, ¿ok? ¿Qué es lo que hubiera pasado para que se vean diferentes? Porque se ven diferentes, ¿cierto? Digámosle que a una le pusieron más radiación que a la otra. Digámosle. ¿Cuál creen que tuvo más radiación? Derecha. ¿Derecha? Izquierda. 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 ¿Ok? Más o menos porque a veces sí, a veces es difícil cuando la diferencia no es tanta. Cuando te lo puse blanco, ahí sí, ¿no? Ahí sí el toque. Pero quizás cuando la diferencia no es tanta, es un poco difícil. Pero ¿de qué te puedes guiar, gente? Por ejemplo, a veces te puedes guiar de la zona negra, porque a veces es más fácil de distinguir. Te fijas que esta zona negra y esta zona negra aquí es más oscura de la de acá. ¿Cierto? Si lo ves incluso en tu tableta, en tu dispositivo, va a ser mejor, porque siempre la definición, y eso es lo que también les voy a recomendar, gente. Yo sé que a ustedes muchos les gusta trabajar con las impresiones porque les ayuda para las anotaciones, pero para este tipo de cursos sí van a necesitar trabajar con su dispositivo electrónico, más que todo por el tema de definición. Hay cosas que cuando entremos y yo te diga, mira, acá hay una reacción periostal, realmente con el proyector no se va a ver nada, pero cuando lo veas en tu tableta o en tu laptop, sí. Así que sí les recomiendo tener ese tipo de dispositivos a la mano las siguientes clases, ¿ok? Entonces, por ejemplo, sí, a esta le pusieron un poquito más de radiación, por eso esta parte se pone más negrita, ¿no? En realidad no es que haya pasado eso, porque es la misma imagen, lo único que he hecho yo es subirle, bajarle el contraste, pero más o menos para que se entienda, ¿no? La diferencia es un poquito que pueden tener en subirle, bajarle el contraste, o subirle, bajarle el KBP, ¿ok? Y por acá les dejo un poquito de lo que les recomiendo para cuando toman, ¿no? Un KBP alto, para mí, quizás eso sí es importante. Mira. Me voy en floro, pero no puedo dejar de explicar cosas importantes. Un MAS. Un MAS a veces puede tener valores, por ejemplo, de 0.2, de 0.5, de 1, de 2, de 5, de 10. ¿Ok? El KBP
puede tener, comúnmente comienza con 40, luego tiene 45. No, en realidad esto lo puedes poner de 1 a 1, 41, 42, 43, 44, 45, así, hasta, puede llegar hasta el 99, digamos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, si yo le cambio de acá, estoy poniéndole 40 y le cambio a 50, digamos, ¿en qué porcentaje le estoy cambiando? Sería, le estoy cambiando 10 de 40, ¿cuánto sería? Bueno, 20%, te voy a creer. 20%, ¿ok? Pero ¿qué pasa si yo cambio de 0.5 a 1? 50%. 100%. Exacto, lo estoy doblando, ¿cierto? Estoy doblando la radiación. Entonces, es interesante eso. ¿Por qué? Porque cambiar mi MAS a veces implica un salto más grande. Cambiar de 1 a 2 es darle el doble de la radiación. Cambiar de 1 a 4 es darle 4 veces más la radiación. ¿Me entienden? Entonces, el MAS tengo que cuidar cómo lo cambio, ¿no? Se cambia comúnmente en esto. Entonces, esos que dicen KDP MAS bajo, por ejemplo, estos que dicen MAS casi raya de esto. Esto que dicen MAS bajo, por ejemplo, puedo estar trabajando en 0.2, 0.5, 1 incluso. ¿Ok? Entonces, cuando tomen tórax, ustedes pueden estar tomando en 1, y hasta 2 algunas máquinas. Eso sí, lamentablemente, hay que conocer tu máquina. No, esto no es un estándar. Todas las máquinas con 1 me dan la misma radiación, no. Tienes que probar tu máquina. ¿Ok? Pero para tórax, por ejemplo, trabaja con cortitos. ¿Ok? Y en el caso del KDP, lo que yo te recomiendo es, por ejemplo, si tú dices, ok, le tomé este perro, le puse 45 y me faltó, o sea, lo veo como vimos hace un rato, ¿no? Que había una diferencia pequeña, pero dices, no, todavía no me convence, quiero que tenga un poquito más radiación. Ok, si tú cambias este de acá, vas a darlo el doble, el triple, entonces no va a ser un cambio sutil, sino va a ser un cambio mayor. Entonces quizás cambiando el KDP es un cambio un poquito más sutil, ¿ok? Pero sutil no significa cambiar de 45 a 46. Es nada. Para que realmente tenga un valor apreciable, tú tienes que estar cambiando al menos un 10%. En realidad la regla dice un 15%, ¿ok? Entonces ponte, de 45 tendrías que estar cambiando, no sé, pues a 55, digamos. ¿Ok? Para que tenga sentido que tú le estás aumentando el KDP. ¿Ok? Eso les dejo para que recuerden, porque me ha pasado, nos suben el KDP y le subieron 2 puntitos. Y es como que no le subiste nada, ¿no? Entonces, si sube el KDP, significa súbele 10, súbele 15, súbele 20, dependiendo de cuánto te falte en tu imagen. ¿Ok? Entonces, esas cositas, recuérdenlas, porque lo demás se va aprendiendo en la cancha y también con cada máquina. Dependiendo de la radiación que te bote, dependiendo. Para eso ustedes tienen que ver cómo. Lo que yo les recomiendo, cada vez que están frente a una máquina nueva y quieren probarla, pues agarran un perro tamaño normal, tamaño general, digamos uno de 10, 12 kilos, le tomas una placa, ¿no? Con un valor estándar, digamos, de acá 50, por yo considero valor estándar 50 de KBP, y si es tórax, un 1 de MAS. Ese es mi valor estándar para mí, digamos, para un perro de 10 kilos. Y veo cómo me sale mi placa. Mi placa salió muy negra. Ah, me pasé. ¿Te acuerdas? Muy negra es que se quemó. Me pasé. Tendría que bajarlo. Quizás puedo bajarle acá a 0.5, ¿no? O quizás puedo bajarle acá a 40. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces vas jugando y ahí tú vas viendo qué es lo preciso y lo adecuado para tu máquina. ¿Ok? Vale. Nuestra práctica de hoy va a ser esto. Antes que nos voten. Nuestra práctica de hoy va a ser esto. Se lo voy a dejar hasta el final del día para que lo puedan hacer. No es nada complicado, gente, así que lo van a poder hacer. Ya está, en tareas en el Canva ya está puesto. ¿Ok?
A partir de la próxima semana vamos a hacer grupos también para las partes prácticas, ¿ok? Para que puedan presentar como grupo las partes prácticas. Entonces van a evaluar casos como grupos, ¿ok? Entonces, los que no estuvieron también, recuerden, los que no estuvieron en la clase anterior, las exposiciones son en grupos de 3. Organícense en grupos de 3, porque ya desde la semana 4 vamos a empezar con las exposiciones. Entonces, yo necesito para la próxima semana los grupos de 3 y el delegado y subdelegado. Les dejo esta semana para que ustedes lo decidan, si no, yo lo digo. ¿Ok? Igual, y ya, yo en base a los grupos que me den, los ordeno al azar y ahí después les daré cuál es el tema de cada persona y en qué semana le toca. ¿Ok? Le puede tocar semana 4 como le puede tocar semana 12. ¿Ok? Entonces ya eso ya queda un poco a la suerte. Entre ustedes queda organizarse. ¿Vale? Lo de día sí va a ser personal. Lo de día sí es personal. Todavía no lo van a hacer en grupo. ¿Ok? Y solamente básicamente es una regla de 3, que no debe ser tan complicado. Entonces vamos a utilizar esta regla de acá. ¿Ok? Primero voy a explicar el concepto de por qué lo estamos utilizando. ¿Alguna vez han tomado una foto? Ya han salido pero movidazos que ni se le reconoce la cara. ¿Cierto? ¿Por qué pasa eso? Porque no está estable. Porque no se enfocó bien. Ajá. Por poca estabilidad. Poca estabilidad, ¿cierto? Excelente. Eso significa porque hubo movimiento al momento de la toma. ¿Cierto? Entonces, si yo salgo con mi cara así todo distorsionada, es porque al momento en que estaban tomando la foto, me moví. Entonces, eso crea una distorsión. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo estoy tratando de tomarle una radiografía a un perro que está totalmente agitado? Se va a mover. ¿Y qué pasa ya si lo tengo así bien sujeto? La respiración va a estar. ¿Cierto? Hasta jadeando va a ser el perro. Eso genera una alteración de movimiento también en la placa. ¿Ok? Eso genera una alteración de movimiento que es un artefacto de movimiento. ¿Ok? Entonces mi placa va a salir movida, así como una foto movida, así como cuando salimos todo poco definida nuestra cara cuando nos movemos, igual va a salir tu corazón, tus pulmones, los vasos sanguíneos, todo. Y no vas a poder reconocer bien lo que está pasando. ¿Ok? Entonces yo puedo tener perfectamente la radiación perfecta para este perro, pero justamente el perro es un perro agitado. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo cedo? Podría ser una opción. Pero también hay una forma de poder ayudarte con la máquina. ¿Ok? Y esto es el tiempo de exposición. ¿Ok? El tiempo de exposición, ¿pregunta? Menor tiempo. Exacto. Si tú disminuyes el tiempo de exposición, significa que estás tomando la placa en una fracción de segundo. Entonces, eso significa que no vas a captar todo el movimiento del animal. ¿Ok? ¿Dónde está el tiempo? ¿Se acuerdan? ¿Está en el KEP o en el MAS? MAS. En el MAS, exacto. MAS. ¿Ok? Entonces, acá está el tiempo, ya está metido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, para mi perro, digámosle así, ¿no? A mi perro ideal, este cocarcito, súper agitado, súper loquito, estoy utilizando, ya me voy a llevar tu calculadora porque me estoy inventando estos números, ¿ok? Voy a utilizar 50, como hace el rato hablamos, ¿no? De KEP, y voy a utilizar 1 porque le estoy tomando la placa de todas. Eso es lo que utilicé para este perro, ¿ya? Pero pasó que efectivamente el perrito estaba muy agitado, ¿ok? Y tomé la placa, salió en color, está perfecto, o sea, digamos, el balance de colores, de las radiopacidades está bonito, pero lamentablemente salió movida.
Entonces yo necesito tratar de compensar eso. Entonces yo recuerdo que mi profe me dijo, ya, quizás si le bajo el tiempo, puedo lograr que tener una mejor imagen, ¿ok? A un perro que está agitado. Entonces si tengo uno acá, le voy a bajar el tiempo a la mitad. O sea, el MAS lo bajo a 0.5. Obviamente como acá está el tiempo agarrado, le estoy bajando. ¿Ok? ¿Qué tengo que hacer yo con el KBP si es que le he bajado el tiempo? Piensa en la radiación. ¿Qué ha pasado acá? La he bajado a La mitad. la mitad. Exacto. La he bajado a la mitad. O sea, estoy bajándole la mitad de la radiación. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer con el KBP? Porque si yo le tomo con esto y lo mismo KBP, me va a salir menos radiación. Ahí no va a salir la misma imagen. ¿No? Va a salir muy blanca. Si yo lo dejo como este 50 y solamente le bajo acá, porque prácticamente le estoy metiendo la mitad de la radiación. O sea, no. Entonces, ¿qué tengo que hacer con el KBP? Subir. Exacto. Lo subo. Para yo obtener la misma calidad de imagen, cuando ya le bajé acá, entonces tengo que subirle acá. ¿Ok? Y la pregunta es ¿cuánto le subo? No es si le bajé la mitad, le subo entonces el doble. No. El 15, Acá está. 15. Regla del 15%. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer bien. Si el KBP se incrementa en un 15%, los MAS deben reducirse a la mitad. Si el KBP se reduce en un 15%, los MAS deben duplicarse. ¿Qué tengo que hacer acá? Subirle el 15%, ¿cierto? Porque acá se han reducido, ¿no? Se redujo, entonces este debe de subir. ¿Cuánto se redujo? La mitad. Entonces este debe de subir el 15%, el 15%, que es la regla del 15%. ¿Ok? ¿Alguien me ayuda? ¿Cuánto es el 15%? ¿El 15% de 50 es 0.3? 7.8 es el 15%? 7.5. Excelente. Entonces, ¿cuánto es mi nuevo KBP? Aumento, 57.5. 57. En este caso no hay .5 por el KBP son números enteros. El MAS sí hay decimales. ¿Ok? Ojo con eso. MAS sí hay decimales. En el KBP no hay decimales. Entonces, vamos a redondearlo a 58. ¿Ok? Genial. Entonces, esta es su práctica del día de hoy. Básicamente es una práctica de regla de 3, no es nada complicado ni nada fuera ni nada del otro mundo. Solamente tienen que leer cada una de las premisas. A ver, vamos a hacer el primero y después ya lo demás ustedes tienen el resto del día para completarlo. No debería ser complicado. La tarea en, ¿cómo se llama? La tarea en el Canva está para que ustedes puedan subir un ¿cómo se llama? Un Word, un PDF, o sea, para cargar un archivo. Entonces, por ejemplo, agarran acá, si quieren, toman un pantallazo, lo rellenan y luego me mandan estos 10, ¿ok? No son 10, son 20, ojo. Pero son reglas de 3, gente. No pasa nada, cara. Recuerden, KBP no hay un decimal. En KBP no hay decimales. Entonces, KBP sí tiene que ser, por ejemplo, si es 38.7, hay a 39. ¿Ok? En cambio, en MAS sí hay decimales. ¿Ok? En MAS sí puede ser 0.5, 0.25, no hay problema por eso. ¿Ok? A ver, vamos a intentar con el primero, ¿ya? Profesor, en el caso de que no exceda, por ejemplo, el decimal de 5, se quedaría. Por ejemplo, acá era 57,5, pero si hubiera sido 57,2, ¿lo redondeamos al 57 o el 57? No, los 57, sí. Ajá. Sí, o sea, si es más de 5 o más de 5, al siguiente decimal. Si es antes, adelante, ¿vale? Ok. Hagamos el primero. ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice el primero? Originales MAS, o sea, al inicio, a este perrito, le han puesto 10
y original KBP es 70. ¿Ok? Dice, nuevo MAS, o sea, después de esto, han decidido cambiarle a 5. ¿Ok? Entonces te preguntan a ti cuánto sería el nuevo KBP. Entonces, lo que yo hago primero es analizo qué es lo que ha pasado con ese MAS. Disminuyó la mitad. Se ha reducido. ¿Cuánto se ha reducido? La mitad. A la mitad. Ok. ¿Qué significa que le tendría que pasar al KBP? Aumentar el 15%. ¿Tendría que? Aumentar el 15%. ¿Aumentar o reducir? Aumentar. ¿Aumentar o reducir? Aumentar. Aumentar, exacto, porque son inversamente proporcionales, ¿no? Y si quiero el mismo resultado, entonces si este bajó, a este le subo para que haya equilibrio. ¿Más? ¿Cuánto? 15%. Más el 15%. Ok, entonces, ¿cuánto es el 15% de 70? 10.5, ¿cierto? Entonces, sumado, esto sería 80.5, que sería 81. ¿Sí? Perfecto. Entonces, se fijan, no es nada del otro mundo, son simples reglas del 3. Lo que quiero es que tengan claro esta relación entre el KBP y el MAS, cómo funciona, cómo lo puedes subir, cómo lo puedes bajar. Con tu KBP, que no me sirve subirle 1, 2 o 3 en tu KBP, tienes que subirle así con ganas. Y en tu MAS, pues tienes que tener más cuidado. Yo a veces lo pienso como si mi MAS fuera mi macro en el microscopio y mi KBP fuera mi micro, ¿no? Como ahí, como para hacerme una idea, ¿vale? Entonces, esa es nuestra misión de hoy. Me quedan 5 minutos, así que voy a tomar lista y hemos culminado nuestra primera clase del año. Eso, éxito, éxito.